Definitivamente que uno de los temas más fascinantes y de los que más retan el entendimiento de la voluntad del Señor, la interpretación bíblica, es el tema escatológico. A todos nos da por un gran interés por conocer qué va a pasar después, por tener la revelación de la palabra profética, por conocer los misterios que Dios nos ha revelado en su palabra de cosas que vendrán en los años por venir, o quizás que creemos que ya son inmediatos, que ya están aquí, ¿verdad? Allá a Daniel le fue revelada aquella estatua, ¿verdad? Con aquellos 4 grandes reinos que vendrían, y así. Isaías tiene revelación, Ezequiel tiene revelación, Apocalipsis, y bueno, y definitivamente las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando le preguntan, dinos, ¿qué señal habrá? ¿Qué señal habrá de que ya viene el reino de Dios? Y le preguntan al Señor y Él hace pues ahí unas revelaciones que, bueno, que han inquietado, que han atormentado a los hombres de todos los tiempos, Y bueno, aquellas famosas palabras de se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambres, guerras, en fin. Y bueno, todos conocemos esas palabras de nuestro Señor que se dijeron para siempre, ¿verdad? Pero ahí mismo Él sigue hablando y dice muchas cosas. Y todos deseamos conocer eso. Y de tiempo en tiempo se levantan por ahí hombres, profetas de Dios, hombres maestros de la palabra, y que de pronto nos sorprenden con aquellas noticias o revelaciones de que ya saben quién es el anticristo, o de que ya saben cuándo tal nación va a invadir a esta otra nación, o que ya saben cuándo va a ser la segunda venida de nuestro Señor. Y a veces hay tal atrevimiento, ¿verdad? Que bueno, que hasta se da el año exacto. Y esto ha ocurrido muchas veces, Este es un tema que yo respeto mucho. No sé si te habrás dado cuenta, por ahí en la red he subido, cerca de 800 temas, más o menos. Yo creo que entre 700 y 800, más o menos. Pero si te habrás dado cuenta, muy poco toco los temas escatológicos. Los respeto mucho, realmente, ¿sí? Yo me considero un neófito en los temas escatológicos. Sé que Dios en su misericordia ha hecho grandes revelaciones. A Daniel le dijo: sella las palabras de este libro, ¿verdad? Séllalas, porque son para el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin, ¿cómo nos, pues nos evidencia en nuestra ignorancia, Porque ese tiempo del fin, cada uno de nosotros lo precisa cuando quiere. Los apóstoles también creían que ya estaba el tiempo del fin, ¿verdad? Nosotros ahora ya creemos que el Señor viene mañana, o que el Señor viene esta noche, más o menos así. Te lo digo así como para dar a entender esa premura que tenemos todos nosotros por establecer la fijación del tiempo del fin. Y bueno, pues esa frase, ¿verdad? Creo que no la hemos podido descifrar totalmente, pero creo que está allí para que nosotros estemos alertas siempre. Entonces, a Daniel le dijo: sella las palabras de este libro. Y hoy todos creemos, unos más atrevidos que otros,
Creemos tener la revelación de ese tiempo del fin o de cuándo comienzan todos estos eventos. De pronto hay una guerra, hay un temblor y decimos ya es el fin. El Señor dice ahí que vendrá esto y esto. Inmediatamente lo catalogamos como que ahí empezó ya el tiempo del fin, en fin. Y definitivamente, pues sí, creo que como que divagamos mucho en esas interpretaciones. Bueno, pues te repito que en lo personal yo respeto muchísimo el tema escatológico. Creo que yo no sé más que una cosa muy pequeñita, sí me he documentado, sí admiro y respeto a esos hermosos, grandes siervos del Señor que comparten de esta temática, porque Dios les ha inquietado, el Espíritu Santo les ha llevado, el Espíritu de Dios les ha llevado a buscar, a escudriñar las Escrituras. Bueno, en lo personal, te repito, no me quiero meter mucho con esos temas, creo que son muy complicados, creo que son muy difíciles. Creo que no existe un hombre que tenga toda la revelación de todo ese rompecabezas escatológico que está impresionante. Ha vuelto locos a los hombres, y no nada más a los hombres de Dios, a los hombres del mundo. En el mundo se habla mucho, hay muchos libros, hay muchos eventos y programas, incluso películas. Se han hecho películas sobre el Armagedón y sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? En fin, libros sobre la semana 70 de Daniel y todo eso. Entonces, a ver, son tantos y tantos los eventos que nos dice la palabra del Señor, que nos describe en los tiempos finales, que en lo personal yo creo que no exista una sola persona que pueda entenderlo todo. Creo que el entendimiento humano, la inteligencia humana, todos juntos, creo que no nos alcanza la revelación. No, definitivamente no. Creo que todo ese rompecabezas escatológico que es impresionante, creo que solo Dios tiene la interpretación correcta, y creo que muchos de esos eventos que van a estar ocurriendo, estoy seguro que nada más los iremos descubriendo a medida que ya se vayan manifestando, que vayan ocurriendo. Son muchos los eventos, cantidad enorme, ¿verdad? Desde el rapto, la resurrección, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos, el juicio de la gran ramera, la manifestación de los 144,000, bueno, la aparición de la primera bestia, la segunda bestia, el falso profeta. Bueno, puedo seguir. No podemos entenderlo todo, no podemos acomodar todas las piezas. Aparte, algunos de esos eventos son en el cielo, otros corresponden aquí a la tierra, otros son exclusivos para los gentiles, otros son exclusivos para Israel, ¿verdad? Otros son para los gobiernos humanos. Entonces, no podemos acomodar. Muchos de esos eventos son paralelos, al mismo tiempo que ocurren en el cielo, ocurren en la tierra. Porque hay muchísimos, y que salió un ángel e hizo esto, y que otros ángeles se pararon allá junto al río Éufrates, ¿verdad? Y el río Éufrates se secó, y bueno, cada cosa. Es impresionante. Son cientos y cientos de eventos que no. Yo me rindo, y yo declaro que yo no sé nada, absolutamente, ¿verdad? Un poquito, cualquier cosita ahí, ¿verdad? Entonces, qué difícil es este tema escatológico. Lo respeto mucho, admiro y respeto a los siervos del Señor. Yo en lo personal nunca he tenido un sentir fuerte en mi espíritu de parte de Dios para dedicarme a esta temática. Si alguna vez Dios me inquieta mucho, lo haré, tendré que hacerlo, ¿verdad? Claro. Pero ahorita no, absolutamente no. Entonces, ¿para qué voy a subir este video? Bueno,
Subo este video porque por ahí anda un video, ¿verdad? Y tampoco es mi estilo, voy a decir cuál. A ver, anda un video de un siervo de Dios por ahí que asegura que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya es en el 2028. O sea, dentro de 6 años, ya. Y dice ahí, él menciona y dice, no sabemos en qué mes, no sabemos en qué día, pero el Señor viene el 2028. Bueno, no es mi estilo hablar mal o entrar en contienda con la revelación que otros siervos del Señor dan. No es mi estilo, no es mi estilo, ¿eh? Y yo, en lo personal, respeto a mi hermano. Es más, quiero que sepas que admiro muchas de sus enseñanzas, en realidad, ¿verdad? Yo me siento a ver sus enseñanzas. Tiene muchas enseñanzas muy bellas. 6 o 7 u 8 enseñanzas por ahí que son, a ver, que en lo personal pues no estaría yo de acuerdo con ellas, ¿verdad? Pero las más sí. Entonces, yo respeto y admiro a este varón de Dios, pero en este tema, ay, y sobre esta enseñanza, es más, hoy en la mañana precisamente vi un video que hace años él compartió y es contrario a lo que está diciendo ahorita. Contrario. Entonces, bueno, pero así somos todos, Entonces, mis respetos y mi admiración para mi hermano, ¿verdad? Pero en este tema, ¿verdad? Pues ahí sí creo que quiero hablar y dejar claro, ¿verdad? Que el Señor no viene el 2028. El Señor no viene el 2028, Tampoco subo este video para que el hermano se entere. No, él ni siquiera sabe que yo existo. A mí nada más me conoce mi familia y unos cuantos amigos y ya, nada más, Ahora, bueno, sí, este video tiene esa intención. La intención es, refutar con la palabra del Señor que no, el Señor no viene el 2028, ¿ok? Al menos es demasiado el atrevimiento para que cualquier persona nos atrevamos a dar un año específico. Y no vayamos a decir, como dijo por ahí otro hombre, que puso un año, ¿verdad? Y luego le dijeron, oye, pero la Biblia dice que nadie sabe, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Y él, bueno, dio una respuesta que parece chiste, parece broma, Le dijeron, la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Y dice, bueno, pero dice que el día y la hora, pero no dice que el año yo sí lo sé. Ni hablar. Pero bueno, bueno, pues cuando vemos ahí en el libro de Mateo, precisamente que era el que inicié comentando acerca de esas enseñanzas que dio el Señor, esas palabras que dio el Señor, aquí está, todo lo conocemos, no me quiero detener demasiado, leeré así como muy rápido, ¿verdad? Y ya le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Así le preguntan aquí en Mateo, en Marcos se dice que ¿qué señal habrá de cuando vaya a venir el reino de Dios? Y así, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, pues vendrán muchos en mi nombre. Y a veces la Biblia nos dice algunas señales, atención con lo que voy a decir, pero esas señales, a ver, no nos dicen la medida exacta. A ver, habrá hambre, sí, pero ¿cuántas? Habrá pestes, sí, pero ¿cuántas pestes? ¿Cuántas? No nos revela la palabra del Señor. Nos habla, por ejemplo, en Tesalonicenses de que vendrá apostasía, ¿verdad? También aquí Mateo nos dice que, a ver, y Marcos nos dice por ahí que los hijos matarán a los padres. Sí, y ¿ha ocurrido eso? Pues eso ha ocurrido siempre, ¿verdad? Pero ¿qué debemos entender con que en este tiempo también se haría? ¿En qué medida? ¿Mucho más? ¿O unas cuantas manifestaciones y diremos, ya, este es el tiempo? Esa medida de las cosas. Ahora, algo más impresionante, A ver,
nos habla de muchos eventos que vendrán. Por ejemplo, ¿verdad? Que la maldad va a ir en aumento. Claro, la maldad siempre ha ido en aumento. Que será predicado este evangelio por toda la tierra. Sí, sí. Acá en el versículo 15 también dice, ¿verdad? Bueno, en el 14 dice, será predicado el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. En el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esa abominación desoladora, ¿verdad? Hablamos del anticristo. Y entonces dice, a ver, el que lee entienda. Bueno, y estos eventos, repito, que son muchos, a ver, nos lo menciona Daniel, nos los menciona Apocalipsis, Ezequiel, Isaías, ¿sí? Y algunas partes del Nuevo Testamento también, ahí están mencionadas. La pregunta es, ¿cómo acomodar perfectamente uno tras otro la secuencia de los eventos? A veces esa secuencia, ay Dios mío, no la podemos acomodar. De algunos eventos sí nos dice, y después de esto pasará esto otro, o antes de esto pasará esto otro. Por ejemplo, si voy ahí a Tesalonicenses, ¿verdad? A ver. O ahorita que leíamos aquí, ocurrirá esto, y entonces vendrá el fin. Pero entonces, ¿verdad? O sea, nos aclara que primero es cierto evento y después entonces vendrá el fin, ¿verdad? Aquí en 2 de Tesalonicenses, ¿verdad? Nadie os engañe, el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 2. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque el Señor no vendrá sin que antes, o sea, ahí sí nos da una secuencia. Primero habrá apostasía, después vendrá el Señor. Primero será predicado este evangelio en todo el mundo, después es la venida del Señor. Y así, como estos, hay algunos eventos que sí los podemos cronometrar, acomodar, cuál es primero, cuál es después, en fin, pero muchos no. Hay muchos eventos que no sabemos dónde acomodarlos, ¿verdad? Y dice más acá, más abajo, ¿verdad? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Esa es una señal. Y la otra, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí hay otra señal, Dice que el Señor no vendrá, sin que primero haya apostasía. Dice que el Señor no vendrá sin que se manifieste el hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Cuál? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿De qué estamos hablando? Del anticristo. Estamos hablando del anticristo. Daniel nos habla del cuerno pequeño, ¿verdad? Y nos habla de la bestia y del falso profeta también. El Nuevo Testamento nos habla del falso profeta también. El libro de Apocalipsis. Entonces, a ver. Si es que ya la venida del Señor ya es ahora, ahí viene ya, en 6 años. Y atención con lo que voy a decir. En el video de este varón de Dios, por ahí dice, que el Señor viene en el 2028, ¿verdad? Y que dice, y si le restamos la semana 70, los 7 años, ¡ay, Padre amado! A ver, si hacemos eso que el hermano está diciendo, a ver, no me cabe. Quiere decir que ya tenemos un año de la semana 70 de Daniel. Padre, ¿ya empezó la semana 70? ¿De acuerdo a esta interpretación bíblica de este varón? No, por favor, ¿verdad? ¿Dónde está la manifestación del anticristo? Porque aquí nos dice que el Señor no vendrá sin que se manifieste. Se tiene que manifestar el anticristo. Ahora, Señor amado, claro que entendemos que la palabra del Señor nos habla de que cuando se manifieste el anticristo y la bestia y el falso profeta, ¿qué va a suceder? Bueno, el nuevo orden mundial. Eso que se está mencionando tremendamente y que a nosotros no nos sorprende porque sí es una verdad, sí es una realidad. El nuevo orden mundial.
Ahora, ese nuevo orden mundial, atención, atención, tiene muchas características, pero algunas de ellas que son del dominio público cristiano es, bueno, un gobierno mundial, una sola moneda mundial y también una sola religión mundial. Yo te pregunto, ¿están dadas las condiciones ahora ya para que estas tres cosas sean logradas por el anticristo? Ya debiera, porque le quedarían 2 años. ¿Por qué? Porque, atención, porque la escritura nos dice que a la mitad de la semana 70 el anticristo hace una cosa terrible, se revela, se manifiesta tremendamente, se sienta en el templo, ¿verdad?, de Dios, y empieza a hablar todo contra Dios y empieza a pedir todo el culto para él, ¿verdad? Y se sienta como Dios. Y la pregunta es, ¿dónde se va a sentar? En el templo. Y te pregunto, ¿ya está el templo? ¿Ya está el pueblo de Israel haciendo los sacrificios que va a romper el anticristo? ¡Ah, no! Debemos ser muy cuidadosos. Ahora, todos estos eventos que nos narra la palabra ocurrirán, van a ocurrir. Sí, claro. Pero creo que si somos muy ligeros en cuanto a hablar de todos estos temas escatológicos y nada más hablarlos así, sin cuadrarlos perfectamente, acomodarlos perfectamente, con una interpretación correcta, fiel a la palabra del Señor. Porque repito, ¿dónde queda la semana 70? ¿Dónde queda el rapto? Ahora, yo tengo muy claro que el rapto es una cosa y que la segunda venida del Señor es otra cosa. Eso me es clarísimo, ¿verdad? Pero tenemos que definir cuándo es el rapto. ¿Antes de la semana 70? ¿A mitad de la semana 70? ¿O después de la semana 70 de Daniel? ¿Dónde es? Eso es tremendo, ¿eh? Sabemos que el rapto es inminente. O sea, del rapto no tenemos, ahí sí, no tenemos señal. No hay señal. Una vez escuché a un varón de Dios hablar hermosamente de esta semana 70 y el rapto. Y la ubicó perfectamente y me quedó perfectamente claro y muy convincente con sus argumentos bíblicos. Pero convincente totalmente, acerca de dónde ubicar el rapto, antes, en medio o después de la semana 70. En lo personal, creo que el rapto es antes de la semana 70. Y bueno, para este varón del video que hablo, pues la semana 70 ya empezó. Porque de acuerdo a él faltan 6 años. 6 años para que ya descienda el Señor Jesús. ¡No! ¡Por favor! Entonces, hay un gran riesgo, hay un gran peligro en todas estas interpretaciones, ¿verdad? Ahora, hay otro evento que nos habla la palabra del Señor. Romanos, por ejemplo. En Romanos, capítulo 11, versículo 25 y 26 por ahí, la Biblia nos dice que todo Israel va a ser salvo, que vendrá un libertador, que Israel será restaurado, Israel va a volver sus ojos a Dios. Y la pregunta es, ¿esto ya ocurrió? ¿Esto ya está? De ninguna manera. Entonces, y el tiempo de los gentiles que menciona el Señor Jesús y aquí también en Mateo, ¿verdad? Dice hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, hasta la plenitud del tiempo de los gentiles. También hay otra escritura que nos dice, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Porque también tenemos que, ubicarlo escatológicamente en el lugar correcto. Y hay muchísimas cosas más. La Biblia hace una gran diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. De hecho, la gran tribulación la tenemos marcada de los 3 años y medio a la mitad de la semana 70, ¿verdad? Hasta el final. Entonces sí, no es tan fácil. Aquí mismo en Tesalonicenses, por ejemplo, ¿verdad? Pues ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay
¿quién al presente lo detiene? Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, ¿y quién detiene? ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? ¿Quién lo detiene? Ok, ¿y ya fue quitado? ¿Ya fue quitado? Para que se manifieste plenamente, abundantemente, ¿verdad? Para que la humanidad sea entregada a la perversidad de la gran bestia, de la bestia pequeña, ¿verdad? ¿Sí? De la segunda bestia, el cuerno pequeño, el anticristo, ¿verdad? Y el falso profeta. ¿Ya están dadas las condiciones para una religión mundial? ¿Ya se eliminó el nacionalismo de tantas naciones diferentes? O sea, ya hay un consenso mundial de que todas las naciones están dispuestas a renunciar a su historia, a su cultura, a sus tradiciones, a sus creencias para tomar una sola religión mundial. Por favor, seamos un poco serios, ¿verdad? Y repito, todo esto tendrá que ocurrir, sí, claro. Pero no seamos tan ligeros y tan apresurados. El Señor viene, amén. El Señor viene. Eso es una verdad. Ahora, quiero cerrar esta enseñanza de esta manera. Y te ruego que me sigas un poquito en la matemática, ¿verdad? A ver. Aquí dice en Mateo, ¿verdad? Aquí está una expresión que es una expresión, pues, que se ha tomado ahí, ¿verdad? Tremendamente. En esta interpretación que da nuestro hermano, habla acerca de cuando el Señor dice que de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. De cierto digo, ¿verdad? Que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa es, ahí me quiero detener a hacer una reflexión. No pasará esta generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La pregunta es, ¿cuál generación? ¿A cuál generación se está refiriendo el Señor? Porque en esta interpretación bíblica que se está dando es de que las personas que vivan en ese tiempo, ¿verdad? No van a alcanzar a morir. No van a alcanzar a morir sin que ya ocurra todo esto. Ay. Y en ese video se fija, atención con lo que voy a enseñar. 80 años. Se establece que una generación es de 80 años. Ahorita regreso con esto. Para empezar, allí el Señor no habla cuando dice que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. No lo está refiriendo, no lo dice que lo esté refiriendo a las personas que en ese momento vivan. Nunca lo dice. Ahí la palabra generación viene en término muy general. Puede estarse refiriendo, obviamente, a la generación humana y a más. Ahora, ¿por qué estableces que esta generación es de 80 años? ¿Quién te dijo que una generación es de 80 años? ¿Quién te dijo? ¿En qué te basas para decir que una generación es de 80 años? Es más, déjame te lo explico así. Atención con esto, ¿verdad? En el libro de Mateo, cuando nos da toda la genealogía, ahí dice que de Abraham hasta David son 14 generaciones. De David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Atención con esto. La Biblia nos dice que de Abraham hasta Cristo son 42 generaciones. Otra vez, de Abraham hasta Cristo son 42 generaciones. Y los años aproximados, así, casi exactos, de Abraham a Cristo son 1800, así rápido, 1800. Ponle 1900 si quieres, ¿verdad? Otra vez, de Abraham a Cristo son 1800 años, rápido así. Y esto también lo registra, también la historia alcanza a registrar. Bueno, pero también la palabra del Señor nos da la contabilidad de años, ¿ok? Bien, entonces, a ver, si de Abraham a Cristo son 1800 años y son 42 generaciones,
de cuánto más o menos es una generación? Y si haces la conversión, te darás cuenta que alrededor de 40, son como 43 años, 42 años más o menos, ¿ok? 42 generaciones, de Abraham a Cristo. Entonces, ¿bajo qué criterio esta persona que hace esa revelación de que la generación a la que habla ahí el Señor Jesucristo es de 80 años? ¿Cuál es tu criterio? No humano, no. ¿Cuál es tu criterio bíblico? Decir que porque la Escritura dice que 70, 80, los más robustos, bueno, pero yo te he mostrado, ¿verdad?, que Mateo nos dice las generaciones que hubo. Entonces, es un criterio arbitrario totalmente. Arbitrario en decir que el Señor se estaba refiriendo a la generación de las personas que vivieron en ese tiempo. Arbitrario en el sentido de decir también que esa generación es de 80 años. Eso no es bíblico. ¿Okay? Ahora, te va otro concepto. Y esos 80 años que estás contando, ¿bajo cuál calendario los estás contando? ¿Bajo el calendario gregoriano romano? Porque Dios, atención, uno de los grandes errores de interpretación bíblica es creer que Dios rige su profecía por el calendario romano. Toda la profecía de Dios está regida por el calendario judío, porque Él mismo les dio su calendario. Es más, déjame te lo digo así, ¿verdad? Hoy es 27 de marzo del año 2022, de acuerdo al calendario gregoriano. Otra vez, hoy es domingo 27 de marzo del 2022. Bueno, hoy el calendario judío hoy es el día 24 del mes de Adar, pero del año 5782. Ese es el calendario judío. Ese es el calendario que rige la profecía bíblica. Entonces, ¿por qué? Para dar una revelación acerca de la segunda venida del Señor, ¿por qué están usando el calendario romano? Si el Señor no se rige por ese calendario. Y si hay diferencias entre un calendario y otro. Eso es tremendo también. Y un cuestionamiento más haría yo. Atención. Si yo te acepto que ahí en Mateo el Señor Jesús sí está hablando de esa generación de personas que vivían en ese tiempo. Ok, vamos a decir que sí. Y si te acepto que sí, 80 años, la siguiente pregunta que yo te haría es: ¿a partir de qué momento? El Señor Jesús ahí no dice a partir de qué momento. ¿A partir de qué? ¿Del tiempo de los gentiles? ¿A partir de qué? ¿De los terremotos? ¿A partir de que se predique el Evangelio? ¿A partir de que aumentó la maldad? ¿A partir de qué? ¿A partir de cuándo? Dios no establece allí el a partir desde cuándo empezarías a contar los años, los 80 que quisieras contar. No, eso no es posible, porque allí no hay ninguna señal de que diga, y esta generación, ¿verdad?, durará 80 años y a partir de tal evento se empiezan a contar los 80 años. No. Contarla a partir de que Israel ingresó, ¿verdad?, allá a su tierra, es arbitrario. Es arbitrario totalmente. No hay un fundamento, un sustento bíblico. Bueno, quiero dejar aquí. Habría más cosas, ¿verdad?, por reflexionar, pero otra vez. Este es un tema apasionante, que siempre ha apasionado y seguirá apasionando. Este es un tema muy difícil, todo lo escatológico. Y estoy cierto que Dios va a ir revelando poco a poco muchas cosas, pero que nosotros no alcanzaremos la plena revelación de todo. ¿Ok? Creo que eso está solamente en el arbitrio de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, en la soberanía de Dios, en la presencia y en el conocimiento supremo del Señor.
Y de tiempo en tiempo van a ir ocurriendo todas estas cosas, ¿verdad? Y las vamos a ver y las vamos a oír. Y algunas vamos a decir, eso es lo que el Señor dijo que, ¿verdad? Me acuerdo también, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, cuando empezaron a hablar en lenguas, mira, esto es lo que dijo Joel, el libro de Joel, ¿verdad? Así, creo que muchas cosas serán así, pero de ahí a que nosotros, de una manera, muy atrevida y riesgosa, sin fundamento bíblico, ¿verdad? Nos atrevamos a decir, el Señor viene tal día, ¿verdad? Yo creo que, pueblo de Dios, pueblo del Señor, seamos muy cuidadosos. El Señor viene, amén, el Señor viene. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿ok? Entonces, Él dijo ahí también, el Señor dice ahí, que vendrán muchos en mi nombre, y vendrán muchos falsos profetas, y que harán grandes milagros, mentirosos. Todo eso viene, pero nosotros, guardémonos para el Señor, vivamos para el Señor, aleluya. Alabémosle y consagrémonos al Señor, llenémonos del Señor, llenémonos de su Espíritu Santo, amén. Y estemos preparados para la venida del Señor, pero seamos muy cuidadosos y no seamos tan ligeros, ¿verdad? No tengamos comezón de oír, ¿verdad? Es muy bonito escuchar por ahí. Uy, a mí me mandan cada cosa, ¿verdad? Pero bueno, vayamos a la ley y al testimonio, vayamos a la palabra, seamos muy prudentes, amén. Y bueno, pues cuidemos nuestras vestiduras y sigamos testificando, amén. Sigamos llevando esta palabra del Señor, la salvación del Señor, amén. Llevemos las buenas nuevas para que mucha gente todavía tiene esa oportunidad, ¿verdad? De venir a los pies del Señor y ser salvos. ¿Por qué? Porque el mundo va en decadencia. Y sí está el aumento de la maldad. Sí, todas estas cosas están avanzando. No sabemos la medida exacta ni el cuándo, ¿verdad? Pero ocurrirán, porque es palabra del Señor. Va en nosotros, permanezcamos fieles y perseveremos hasta el fin, porque dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchas bendiciones.